Eduardo. Entonces vamos a arrancar. La idea es que esto sea diferente. Ponte el micrófono por ahí. La espuma. Tengo un poquito de susto, pero eso es ego nomás. No me gustan las cámaras. Me parece desafiante. Estamos en el ego reductor. ¿Alguna vez has tenido una piedra en el zapato? ¿Alguna vez has tenido una arenita en los ojos? Es pequeño, es minúsculo, pero qué incomodidad tan bárbara que te genera. Y justamente eso es lo mismo que ocurre con lo que llamamos el ego. Vamos a iniciar un hermoso recorrido de reconocimiento por esas tres letras que nos han atormentado, que nos han inquietado, que nos ha perturbado y que constantemente nos roba y nos aleja de la potencialidad de tener nuestra paz y la felicidad. Eso es lo que llamamos el ego. Sí, yo mismo me estoy haciendo aquí terapia. El ego es una construcción de ideas y de conceptos llamado creencias o sistema de creencias que te hace creer que eres algo que no eres. Funciona como un sistema de protección, es apenas natural. No vamos a hablar mal del ego porque el ego no es que sea malo, es un mal necesario para nuestra experiencia, para reconocer que aún no sabemos, para darnos cuenta que aún necesitamos hacer verificaciones de nuestra vida a través de las leyes. El ego normalmente quiere que las cosas sean como él cree que deben ser o como quiere que sean. Y justamente eso es lo que lo lleva a la angustia, el dolor, el sufrimiento, a la confrontación y estrellarse con la vida. El ego sencillamente significa, en palabras etimológicas, yo. Qué alegría que estemos compartiendo este espacio. Y este espacio que ha sido generado justamente para que comiences a conectar con tu paz interior. He diseñado esto que se llama el ego reductor. Hace un poco más de 3 años me vi en la necesidad de comenzar mi dieta ego reductora a razón de considerar y de creer que ya era producto terminado y que sencillamente no necesitaba aprender nada más y que ya como estaba bien. Una de las cosas que más limita nuestro potencial, nuestro desarrollo y nuestra capacidad de transformarnos, incluso de crecer, es esa palabra de 3 letras llamada ego. Y por eso te voy a invitar a explorar cómo comenzar ese camino hacia cómo reducirlo. Luis Eduardo, pero ¿por qué ego reductor? ¿Por qué ese nombre? El ego reductor tiene ese nombre a razón de que nos va engordando y esa gordura mental, emocional, incluso no permite que fluya nuestra esencia, eso que realmente eres. Por eso vamos a aprender a reducir esas medidas egoicas para conectar con lo que realmente eres. Bueno, ¿qué afecta el ego? El ego afecta nuestra capacidad de vivir en plenitud. ¿Cuántas personas han perdido maravillosas oportunidades en su vida? Y no solamente emocionales, de pareja, laborales, de disfrute, por su ego. Porque normalmente el ego lo arrastra a pensar, a sentir cosas como esto no es lo mío, esto no es para mí, no me voy a aguantar esto, olvídense que me voy a regalar olvídense que voy a pedir perdón, olvídense que voy a hacer esto o lo otro. El ego es lo que impide que tú encuentres tu potencial de disfrute y de encuentro con una vida de satisfacción. Bueno, pero ¿para qué reducir el ego? Vamos a reducir el ego para cumplir con el propósito que nos trae a esta vida, que es aprender a ser feliz, aprender a amar y aprender a servir. Y aun cuando esto suena muy rosa, soy consciente de eso, te voy a decir que tú no viniste a la vida a sufrir la vida, viniste a la vida a disfrutar la vida y aprovechar tu existencia. Y para eso es que vamos a reducir el ego, porque es lo que nos impide justamente lograr ese potencial de disfrute y aprovechamiento. Es una capa gruesa como de una cebolla que no te permite ver más allá de lo que realmente eres. Bueno, pero entonces viene la pregunta, ¿cómo reducir el ego? Para reducir el ego necesitamos hacer un proceso de reconocimiento de lo que realmente eres. Acuérdate, no eres lo que crees que eres y eres más de lo que crees que eres. Así que para comenzar a reducir el ego, lo primero a lo que te voy a invitar es a que te des cuenta que eres un ser luminoso, que eres en esencia perfecto.
que eres una esencia del ser infinita, eterna e inmortal. Y aunque esto suene un poco raro, es para romper ese rígido criterio mental que tienes, porque tú no eres ni tu profesión, no eres tu nombre, no eres tu sexo, no eres tu religión, no eres tu nacionalidad. Eres mucho más que eso. Eso es el primer paso para comenzar a romperlo. Lo demás son ejercicios y herramientas de renuncia para transformar y flexibilizar. Sí. Ambulancia pasando. Justamente lo que vamos a hacer es flexibilizar, porque si hay algo que tiene el ego es que no es flexible, es lo suficientemente rígido, y lo que no es flexible se parte y se rompe y no fluye en la vida. Así que vamos a realizar algunos ejercicios que llamaremos renuncias, como la mejor forma de comenzar a romper esa rígida estructura mental que llamamos ego y que mantiene su tiranía en nuestra experiencia de vida. Imagínate que esto lo escribí hace 3 años. Lo escribí todo en lapicito porque siempre me gusta escribir. Tu angustia, tu infelicidad, tu insatisfacción es directamente proporcional al nivel de ego que tienes. ¿No crees que ya es hora de dejar de sufrir? El sufrimiento es necesario hasta cuando ya no es necesario. Y el ego es necesario hasta cuando ya no es necesario. Porque cuando llevas algo pesado, eso pesado te hunde. Lo que te hunde te ahoga. Y lo que te ahoga te asfixia. Te sugiero a que te liberes de esa pesada carga que significa el ego, para que comiences a tener una vida más tranquila, más feliz y más satisfactoria. Luis Eduardo, pero ¿en algún momento no es bueno tener algo de ego? Esa es una idea curiosa que siempre nos han hecho creer de que es necesario el ego, y es que el ego es necesario justamente para formar una personalidad y para formar una estructura mental. Pero si te das cuenta, es necesario hasta cuando ya no es necesario, porque una de las cosas que más limita el desarrollo personal tiene que ver con el ego justamente. Lo que debes entender es que el ego no se elimina. El ego se trasciende. Deja tu pelea con el ego, deja tu pelea con eso que hace parte de ti, que es necesario para tu desarrollo personal. Pero quiero que entiendas una cosa. Si te das cuenta, tus relaciones funcionan mejor con ego o sin ego. Tu salud funciona mejor con ego o sin ego. Es más, tus oportunidades de trabajo funcionan mejor con ego o sin ego. El ego aleja, el ego aísla, el ego confronta, porque el sufriente nunca quiere sufrir solo, y por eso siempre busca a quien arrastrar en su sufrimiento y en su angustia. Y ese es un juego, se llama el juego egoico. También lo llamamos el juego triangular, donde uno es víctima, donde otro es el perseguidor o el verdugo y el otro es el salvador. Cualquiera de esos 3 juegos son juegos egoicos que ya no necesitas jugar más. ¿No estás cansado de ser víctima? ¿No estás cansado de ser el perseguidor y el verdugo de los demás? ¡Qué desgaste tan bárbaro de energía! ¿Y no estás cansado de ser el bueno, el que ayude y el que le soluciona la vida a los demás? Vamos a reducir medidas para que tengas fitness y wellness, para que alcances un nivel de bienestar físico, mental y, si queremos decir, espiritual. Te veas saludable y realmente te conviertas en un ser luminoso con el que todas las personas quieran compartir y encuentres realmente satisfacción en tu vida y flujo, pero eso se logra trascendiendo el ego. Luis Eduardo, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre ego y autoestima? La palabra ego significa yo. Lo que llamamos autoestima es esa necesidad de identificación y de protegerme de algo o proteger algo que yo he creado, que creo que soy. ¿Qué tal si en lugar de la autoestima comenzamos a trabajar algo que se llama autovaloración? ¿Y qué es la autovaloración? Es el reconocimiento de lo que realmente eres. La autoestima está basada en un criterio mental de quererle demostrar a los demás de que eres valioso. Y me gustaría decirte algo. Conozco muchas personas con autoestima y poca valoración. Es decir, visten muy bien, perfuman muy bien, se ven muy bien, pero con un gran vacío en su interior. Y eso es justamente lo que llamamos la autoestima basada en el ego. ¿Qué tal si transformamos esa idea y comenzamos a tener
una valoración basada en reconocer lo que realmente eres. Eso. Algo. Otra vez. A ver. Bueno, y en este momento estás justamente en cámara. Bueno, justamente estamos trabajando en cómo reducir esas medidas egoicas y el ego tiene alimento. Así como nuestro cuerpo se alimenta y se nutre y necesita de algún tipo de alimento específico para funcionar, lo mismo necesita el ego. El ego necesita de algún tipo de alimento. Y cuando le damos más alimento del que necesita, inmediatamente comienza a perder su forma. Así que te gustaría saber qué es lo que más le gusta comer al ego. Lo que más le gusta comer al ego es la necesidad de controlar, creer que tiene el control sobre las situaciones. Lo que más le gusta comer al ego para engordarse y mantenerse vivito es la necesidad de generar que los demás hagan lo que él quiere que hagan, de sufrir, de angustiarse y de sentirse bueno a través de hacer por otros lo que ellos deben hacer por ellos mismos. Fíjate cómo nutrimos nuestro ego constantemente. Otro de los alimentos, y si lo queremos llamar los dulces preferidos del ego, se llama la calificación y la clasificación. Todo lo clasifica de bueno o malo, me gusta, no me gusta, está bien o no está bien. Y todo lo califica como a su antojo le parece. Siempre lo juzga, lo cuestiona, lo rechaza o lo critica constantemente, absolutamente todo. Hay una cosa interesante que me gustaría que tuvieras en cuenta. Cuando niños jugábamos, fíjate en la palabra jugar. Cuando comenzó a desarrollarse el ego, pusiste una Z en medio de esa palabra y se convirtió en juzgar. Y ahí es donde comienza la ruptura de nuestra inocencia y comenzamos a desarrollar ese esquema de sufrimiento, de angustia, de confrontación y de limitación que llamamos ego. Dejamos de jugar y de ver todo aparentemente fácil y sencillo para comenzar a juzgar y verlo todo complejo, oscuro y desafiante. ¿Cómo hacer para que otros no nos engorden el ego? Normalmente en nuestro mundo compartimos con muchos seres que o los engordamos o nos engordan el ego. Si eres susceptible al elogio, también eres susceptible a la crítica. ¿Qué necesidad tienes de estarle engordando el ego a los demás con la necesidad de que los demás se sientan bien? ¿A razón de qué? Esa es una de las necesidades del ego, de ser querido, aceptado, apreciado, valorado, tenido en cuenta y considerado como un ser bueno y maravilloso. En contraste, a otros no les interesa lo que piensan, lo que digan, lo que le moleste o lo que no le moleste a los demás, porque yo soy así y a mí nadie me va a cambiar. Cualquiera de los dos tiene pésimos resultados en el proceso de tu vida, porque uno te genera desgaste y el otro te genera problemas en tus relaciones. Cuando eres muy bueno, generas un gran desgaste porque no eres capaz de decir no, a todo necesitas decirle sí, por el afán de ser considerado bueno, querido y apreciado. Pero si eres por este lado malo, donde no te importan los demás, donde no te interesa lo que piensan o digan los demás, puedes llegar a ser considerado una persona detestable, poco grata, y también es un gran desgaste porque rompes tu potencial y capacidad de tener relaciones satisfactorias. Y esto no me lo estoy inventando yo. La felicidad es muy cercana a la capacidad que tienes de disfrutar relaciones de satisfacción con quienes te rodean. ¿Cómo es que se llama? Yapa. Ok. La yapa para hacer las renuncias, para hacer el ejercicio de limpieza mental. Primero mi paz, después lo demás. Primero mi paz, después lo demás. ¿Cuáles son esos vicios o esas manías egoicas que nos mantienen atados? Una de las principales manías o vicios egoicos es que los demás sean como yo quiero que sean. De hecho, el significado de egoísta tiene que ver con esto que te acabo de decir. Egoísta o egocéntrico es persona que quiere que los demás se comporten a su manera para sentirse bien. Fíjate que esto tiene una delgada línea que a veces no notamos.
Cuando tú le dices a alguien no te vistas así, no sonrías así, cuando algo no te pareció, no te gusta, incluso en un acto de amor, como solemos decir los padres, yo quiero que estudies tal cosa porque quiero lo mejor para ti, estás en la máxima expresión egoica, porque sencillamente, más que la felicidad de él, estás pensando en tu felicidad y en tu tranquilidad. Cuando hay una mamá o un papá que se preocupan por su hijo, porque está fuera, porque no llega temprano, y dicen, es que no quiero que te pase nada y por eso hago lo que hago por ti, realmente no lo estás haciendo por tu hijo. Lo estás haciendo es porque tú no quieres perder tu tranquilidad y no quieres entrar en angustia. Tu preocupación y tu angustia es la forma más específica como se manifiesta el ego constantemente. No porque te preocupes y te angusties por alguien, vas a solucionar o vas a gestionar o inclusive estás haciendo algo maravilloso por ese alguien. Tu angustia, tu sufrimiento y tu dolor lo único que hace es nutrir al ego. ¿Cómo podemos hacer para que las personas que estén a nuestro alrededor puedan sentir nuestro amor sin alimentarles el ego y sin nosotros alimentar nuestro ego, considerándonos el ombligo del mundo y pensando que sin nosotros ellos no pueden hacer absolutamente nada, o que el día que yo me vaya ellos van a sufrir y van a estar mal? Resulta que un acto de amor y de renuncia consiste en aprender a soltar para lograr entender lo que es el amor. Me gustaría que entendieras que el amor no es un sentimiento. Cuando asocias el amor a los sentimientos, es justamente una expresión egoica y de las cosas más egoicas que existen. Porque el ego, como califica y clasifica, está en constante fluctuación. Sube y baja, sube y baja. Si eres jefe y alguien hace algo que te agradó, es un buen trabajador. Si eres padre, el día que tu hijo hace algo que a ti te agrada y te satisface, entonces cómo mi hijo es de bueno y cómo amo a mi hijo. Con tu pareja, si tu pareja te lleva flores, te dedica canciones y te invita a cenar y no se olvida el día de su aniversario, qué pareja tan maravillosa tengo. Pero el día que lo ves mirando el WhatsApp recurrentemente y quizá no prestando atención a lo que tú le estás diciendo, ese día comienzas a sentir que algo no está funcionando y comienzan los choques y los bloqueos. Y lo mismo con los padres, lo mismo con los jefes. ¿Por qué? Porque siempre estamos calificando y clasificando, y eso es lo que sucede con los sentimientos. Una de las expresiones más altas de egoísmo tiene que ver precisamente con el sentimiento. El sentimiento es lo que genera tu angustia y tu sufrimiento por el nivel de expectativas. El único que hace expectativas es el ego, y siempre suelo decir, siempre una expectativa y cosecharás una desilusión. Siempre me preguntan cómo hago para comenzar a neutralizar el ego, y le digo, hay una fórmula única. Además de las que vas a aprender, que son las renuncias, que hace parte del entrenamiento para ir haciendo nuestro ejercicio paulatino y progresivo hacia la desconfiguración y neutralización del ego. Pero si tú me estás preguntando cuál es la mejor forma definitiva de acabar con el ego, yo diría más bien trascender el ego, se llama disfrutar. Suena un poco curioso esto que te estoy proponiendo, y no lo estoy diciendo para que pienses que te estoy llevando hacia las arcas del hedonismo. Te estoy invitando a que reconozcas la palabra disfrutar como la capacidad de valorar lo que la vida te está presentando. Las circunstancias, las personas y las oportunidades que se te otorgan son para que las disfrutes, no para que las retengas. Ni siquiera necesitas retener nada porque nada es tuyo. Disfrutar es la capacidad de valorar, valorar es la capacidad de disfrutar. El único que no disfruta, todo lo cuestiona, todo lo reprocha, todo lo critica, por todo pelea, es el ego. Así que cuando comienzas a disfrutar, comienzas a desconfigurar esa gruesa capa egoica. Y déjame decirte algo más. ¿Tú sabes por qué vivimos en este planeta todavía? A razón del ego. Cuando te liberas del ego, te inmortalizas. Lo único que te mantiene limitado y lo único que te mantiene en este plano terrenal se llama
ego. Luis Eduardo, ¿y qué pasa cuando identificamos ego en alguna persona y nos molesta? Cuando te molesta el ego de los demás es porque todavía tienes mucho ego, y eso es lo que entendemos como la ley del espejo. La ley del espejo no es que tú ves en otro lo que tienes en ti, sino que puedes reconocer en otro lo que aún te falta aprender a ti. Así que cuando ves a tu pareja y algo te incomoda, tu pareja te está dando la oportunidad de reconocer que aún tienes alto ego. Cuando tu jefe te dice algo que a ti no te gusta, te habla en un tonito que a ti no te agrada, inmediatamente estás identificando que hay algo que aún no has superado. Y lo que no has superado justamente es lo que genera tu angustia, tu dolor, tu confrontación, tu desatino, tu agobio, y eso solamente es el resultado de nuestro ego. Acuérdate que sufres en la medida proporcional al nivel de tu ego. A menor ego, mayor paz. A menor ego, mayor felicidad. Entre más ego tienes, más dolor, más sufrimiento, más confrontación, menos relaciones, incluso menos salud. Por eso, si algo te molesta de algo o de alguien, es un barómetro claro de que aún el ego es quien gobierna tu vida. Si solo pudieras entender que no se trata de lo que quieres, sino de lo que necesitas. Y ahí es donde viene la capacidad de valorar, de disfrutar y de aprender a aprovechar tu existencia. Si solo entendieras que no se trata de lo que quieres, sufrirías menos. Si solo entendieras que tú no tienes el control, sufrirías menos. Si solo entendieras que no se trata del libre albedrío, sufrirías menos y harías más eficiente tu existencia. Así que, ¿qué tal si abres tu mente a partir de hoy y reconoces que lo que tienes es lo que necesitas? ¿Y qué es lo que necesitas? Pues lo que tienes. Así vas a comenzar a romper la pesada, densa, rígida estructura egoica. Para eso hay unas herramientas que llamamos las herramientas de la sabiduría. Las vas a encontrar en nuestra página y las vas a encontrar en nuestros podcasts. Las 7 herramientas de la sabiduría son las herramientas que te van a guiar y te van a dar la pauta para comenzar a tener una vida más fluida y a reducir esas medidas egoicas. La primera es aceptar. Aceptar no es lo mismo que resignarse. Aceptar es aprender a entender que todo en el universo tiene un orden perfecto. Asumir significa dejar de culpar a los demás, que es un vicio egoico, de tus decisiones y de lo que tú mismo has elegido. Actuar, no reaccionar, significa tener esa capacidad de ser sensato y eficaz con tus respuestas ante la vida. Valorar es tener la capacidad de disfrutar lo que se te presenta, con lo que te encuentras, entendiendo que lo que tienes es lo que necesitas. Agradecer, y no necesitas agradecer nada diferente a lo que tienes. Agradecer es aprovechar las experiencias de la vida, reconocerlas por el valor que tienen para tu experiencia. Adaptarte. Adaptarte a las circunstancias es una de las cosas que más le pesa al ego, porque el ego siempre lo quiere cambiar, lo quiere transformar y modificar a su acomodo. La adaptación es la máxima capacidad de flexibilidad, porque recuerda, lo que no es flexible se parte, y eso incluso funciona para las relaciones. Y respetar. Si hay algo que le cueste al ego, es respetar. ¿Por qué? Porque él cree tener la razón. Él cree tener el sentido del orden, el derecho de las cosas, y definitivamente lo que no se acomode a su criterio, entonces no hace parte de su mundo. Respetar es una de las herramientas más poderosas para desconfigurar el ego. Te estoy invitando a que comencemos a amalgamar, a interiorizar todas estas herramientas para comenzar a vivir una vida sin ego. Así se va inflando nuestro ego. Y puedes entender que si sigues soplando, puedes inclusive reventarlo. Y también sucede igual con nuestro ego, así como con esta bomba. Si tú le das más aire del que necesitas, se explota. Y esa es la razón por la cual la autoestima mal entendida resulta ser dañina. Lo que estamos tratando de hacer es desinflar nuestro ego y reducir estas medidas que no nos permiten reconocer lo que somos.
Dios explota esa bomba, ¿no? ¿Ya estás listo para dejar de sufrir, para dejar de angustiarte, para dejar de pelear? Esos son solamente criterios egoicos. Lo real jamás puede ser amenazado. Ya no necesitas vivir en amenaza, ya no necesitas vivir en miedo. Al otro lado del miedo está el amor y está la vida. Hoy puedes comenzar a tener una vida de mayor satisfacción. Este puede ser el inicio para que reconozcas el potencial que realmente tienes en tu interior. Así que te invito a reducir esas medidas para que dejes esa pesada y densa capa y comiences a disfrutar, comiences a vivir, comiences a valorar, a agradecer, a respetar y a aceptar las circunstancias de la vida tal como vienen. También te voy a invitar a que reconozcas esto. El ego reductor es un proceso, no es algo que sencillamente haces por un día o 2 días. Necesita y requiere de un entrenamiento constante y de un proceso significativo. Y además de eso, de ser consistente, porque la felicidad se aprende, la paz interior se aprende. Y lo puedes verificar a través de los resultados. Por eso te invito a que te conectes y hagas parte de nuestra academia para que te entrenes en el arte de ser feliz y en el arte de conectar con tu paz interior. Así que nos vemos al otro lado del puente, donde vas a poder vivir sin ego, porque entre menos ego, más paz y más felicidad. Nos vemos. ¿Y esto no alimenta un poco el ego? Mira. No, ese fue un regalo que me hicieron. Ese es mi amigurumi. Ok. Siempre me acompaña. Bájale al ego. Bájale al ego, Luis Eduardo.